qué buena, se está sumando harta gente, que chori. Hola, Ane. Hola, Alex. Gracias por conectarte. Estamos a la espera de que se conecte Valentina de Cárcer, nutricionista de Salud 5i. Hola, ¿cómo estás, Vale? Bien, No, lo logramos. lo logramos, sí. Buenísimo. A mí en un momento me apareció otra solicitud, la acepté y estaba haciendo un envío con otra persona. No, yo, esta es la primera vez que hago esto, así que no tenía idea cómo funcionaba, pero ya lo logramos, Lo que es lo importante. logramos, sí, ya, qué buena, súper bien, porque además se han estado conectando, ahí nos mandan incluso ya mensajitos, saludos, como que hay varios interesados, interesadas, así que Buenísimo. sí, yo estaba contando de que vamos a conversar sobre el ayuno intermitente, que tú Ujú. eres Valentina de Cárcer, nutricionista de Salud 5i. ¿Te querés presentar? ¿Quieres decir algo antes de que comencemos oficialmente? No, eso, yo, bueno, soy, como decía la Cata Valentina de Cárcer, soy nutricionista de Salud 5i, y nada, encuentro muy entretenido el tema, así que estoy feliz de que podamos conversar. Me tocó estudiar también harto del tema, así que entretenido, pues ojalá que resulte bien y que les interese, pues que aprendan y todo eso. Seguro que sí, seguro que sí. Además que yo siento que este es un tema que es súper transversal, que ha estado también muy manipulado de alguna manera, como que ha habido Mm. modas respecto a esto, pero es algo muy interesante y que además puede ayudar a un montón de personas. Entonces, el que podamos un poco ampliar la información para las personas o ahondar en cosas que son las que menos se conversan, creo que es una muy buena oportunidad. Yo siempre que veo, he visto live, dejan un ratito y te dicen, esperemos a que más gente se conecte, así que creo que este rollo es espectacular, porque siempre Muy hay bien. como un ratito. Yo creo que en primera instancia lo más importante es explicar un poco de qué se trata el ayuno intermitente. El ayuno intermitente, así como muy básicamente, se trata de hacer ventanas cortas de alimentación, tiempos restringidos de alimentación en el fondo, acompañados de ventanas más largas de ayuno. Por eso también se conoce como time restricted feeding, que en el fondo alimentación en tiempo restringido, que son finalmente eso, tener pocas horas para comer y muchas horas para ayunar. En estas horas de ayuno obviamente no se puede consumir nada que tenga nutrientes, nada que tenga azúcar, miel, carbohidratos, proteínas, etcétera, nada que rompa el ayuno definitivamente. Y la duración del ayuno es muy variable, pero normalmente son ventanas entre 14 y 18 horas de ayuno, acompañadas de ventanas de 10 a 6 horas de alimentación. Ya las ventanas más comunes serían 18-6, 16-8 y 14-10. Sobre todo te diría yo la de 16 horas de ayuno y 8 horas de alimentación. Perfecto. Hablando del ayuno en sí, independiente del tema de los horarios, ¿cuáles son los principales beneficios que existe en realizar el ayuno intermitente? Mira, hay hartos beneficios, ¿ya? De partida, como a nivel metabólico, hay beneficios en que se disminuyen muchos niveles, por ejemplo, niveles de resistencia a la insulina, los niveles de insulina en ayuno, niveles de presión arterial, perfil lipídico mejoran algunos marcadores oxidativos, eh, algunos parámetros que miden inflamación también se han visto que mejoran. Ya la gente que practica el ayuno también muchas veces dice que se siente mejor, mejor que antes, en el fondo de hacer el ayuno intermitente, que tienen más energía, muchas veces dicen que tienen incluso como más claridad mental. A nivel como más hormonal también se han visto mejorías en mujeres con síndromes de ovario poliquístico, ya en el sentido de que se regularizan un poco los ciclos menstruales y que mejoran algunos niveles hormonales también. Ya ahí quizás tú también nos puedes contar un poco más de como de beneficios también un poco más espirituales, por decirlo de alguna forma, o más holísticos, que ahí no es tanto mi área de expertise. Sí, Ya. nosotras conversamos, pasa que antes de
hacer este en vivo, nos pusimos a conversar respecto a este tema porque efectivamente Valentina es experta en todo lo que tiene que ver la nutrición y por eso es tan interesante yo encuentro este live. Pero por otro lado, estaba también mi experiencia personal, que yo hice un ayuno intermitente el año pasado con una de mis maestras de yoga. Era de 18 horas y por durante 21 días. Y efectivamente es un desafío que en su momento, yo cuando escuché en primera instancia sobre el ayuno intermitente, a mí no me tincaba mucho porque yo lo asocié como una moda más para bajar de peso. Y yo no tenía ninguna intención, era como que no quiero bajar de peso, no, ¿para qué lo voy a hacer? Y fue estudiándolo con ella que efectivamente nos traspasó una información que venía desde épocas milenarias, en donde se demostraba incluso científicamente cómo el ayuno te hacía generar una autofagia, que era como esta sensación de que las células que están dañadas eran comidas por las células que están sanas, y en ese sentido se empezaba a generar una renovación celular en donde se curaban enfermedades súper graves, o las cánceres, así, cosas que tú dices como, oh, esto no tiene solución, se solucionaban con el tema del ayuno. Y por otro lado, además, ella nos explicaba que cuando uno hace este tipo de ayunos tan largo y además lo intenciona, nosotros practicamos junto a esto meditaciones grandes también, sucedía de que en el cuerpo se alojan algunos traumas, algunas penas, dolores que te acompañan a lo largo de la vida, de experiencias que han sido fuertes, que pasa la vida. Entonces que con esto de también se iba depurando incluso ese tipo de cicatrices de vida, de dolor emocionales que también de alguna manera se quedaban en el cuerpo. Y en mi experiencia me pasó de que yo noté efectivamente grandes cambios en mi vida que duró 21 días. Había gente que me decía, oye, ahora que ya duraste 21 días, dale, sigue nomás, como que voy Sí, a por ti. Claro, era como que imagino que no vas a parar. Y la verdad es que no, pues yo decía, no, anda bacán haber aprendido y tener la herramienta, pero obvio que tampoco es fácil, no es algo que yo dijera, no, obvio que si lo hago el resto de mi vida es un desafío, pero sí me pasó como en el libro de Siddhartha, no sé si lo leíste, ¿vale? ¿cuál? Siddhartha, el libro, Uy, uno sí, me lo leí en el colegio, no me acuerdo ah, mucho, la verdad. bueno, es que mucha gente se lo leía al colegio. A mí no me tocó en el colegio, pero me lo leí hace poquito. De hecho, lo leí en ¿Ya? compañía con mi hijo. Y ahí hablaba sobre el ayuno también y la meditación. Pero él hablaba de que yo sé ayunar y sé meditar. Y con eso es casi que ya logré todo en la vida porque no dependo de nada. Yo tenía esa idea Claro. personal de que si es que yo no comía cada cierto rato, me empezaba a fatigar. Esa era mi palabra, me fatigo. Y cuando me fatigo, yo decía, me duele la cabeza, punto uno, pero me empiezo a sentir mal, así como débil, como cansada, como que estoy fatigada, me siento pésimo, entonces necesito comer. Gritona, Te gritona, juro, sí. te lo juro que sí. Tenía Sí, siempre po. esa idea, y por lo mismo yo siempre andaba con mis colaciones, así yo siempre andaba con mis colaciones para todos lados, te juro. Y resulta que una vez que aprendo a ayunar, nunca más en la vida me ha pasado lo mismo. O sea, fue como una sensación de, Mm. como una pseudo libertad mental, de entender Como de un que cambio de no chip. dependemos tanto de la comida como nos hacen sentir. Y que efectivamente el cuerpo no solo está preparado, sino que incluso se ve beneficiado de pronto de estos largos periodos de no consumir nada. Entonces, ¿qué pasó? Que uno de los grandes beneficios que yo sentí en el ámbito físico, por ejemplo, tiene que ver con que yo hoy Ujú. día nunca más siento esa sensación de fatiga, pero en Hambre. absoluto, y eventualmente puedo llegar a tener hambre, pero jamás es una sensación de que tengo que comer. Tengo un hambre que es como cuando uno tiene un sueño, tengo sueño, no por eso te vaya a acostar a dormir de inmediato, entonces puedes ir Claro. al Sé consumo todo el día que igual. está ahí, pero ok. No, está ahí, pero ni siquiera me molesta, no me incomoda, o sea, es como, yo siento que efectivamente es una herramienta, porque me quitó esa como dependencia a la comida para yo sentir de que estoy bien, punto uno, ¿cachai? Pero además, Claro. como decías tú, otro de los beneficios más como
trascendentales. Mira, Alex dice que le pasó lo mismo, y yo creo que es heavy porque nadie te lo dice, nadie te lo explica, y es como una verdad súper oculta, yo siento, porque nos han enseñado todo lo contrario, como que nos han educado para comer cada cierto rato, colación, que Sí. esto, bla, todo el rato metiendo, metiendo. ¿Qué opinas tú Sí. de eso, antes de que yo vaya al otro? A mí, bueno, en ese punto me quiero quedar un poco porque, bueno, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Cuando partió todo esto del ayuno intermitente hace ya un par de años, yo dije como, o sea, obvio que es una moda, así como la modelo que ayuna, no sé, 15 días, la gente que ayuna 18 horas, ¿cachai? Como que pensé un poco que era eso, ¿ya? Pero poco a poco he ido como estudiando, leyendo estudios, viendo como más evidencia científica al respecto. Y claro, y es impresionante cómo se ven beneficios a nivel metabólico, más que nada. O sea, a mí en realidad como pensando en el tratamiento de una persona que tenga una enfermedad crónica, ponte tú, una persona que tenga una prediabetes y que esto pueda ser efectivamente una herramienta para poder mejorar esos niveles y a lo mejor evitar llegar a ser diabético, a lo mejor evitar tener que tomar algún medicamento para controlar sus niveles de insulina, ponte tú. Creo que es súper potente y es algo que a lo mejor no es tan conocido tampoco. Exacto. Ya, como que mucha gente, yo siento que el ayuno intermitente está muy relacionado a bajar de peso, cuando sí, puede ser que uno baje de peso, porque puede ser que en 4 horas, por ejemplo, o en 6 horas que yo voy a comer, coma menos calorías de las que necesito en un día. Ya puede ser que a raíz de esa restricción calórica yo vaya a bajar de peso, pero definitivamente como que ese no es el objetivo principal del ayuno intermitente, Exacto. ¿ya? Y siento que es muy, muy importante también como visibilizar esa parte de que independiente si hay o no baja de peso, pueden haber mejoras importantes como en lo que te decía antes, en niveles hormonales, en el perfil lipídico de las personas que tienen hipertensión, dislipidemias, que toman remedios todos los días y que eventualmente, no estoy diciendo que vaya a ser así con todas las personas en ningún caso, pero que eventualmente podrían dejar de depender de algún medicamento para tener un mejor control metabólico. Ya, que siento que no es algo que se conozca, no es algo que se difunda tampoco, como que en general la gente cuando me pregunta por ayuno intermitente es siempre relacionado a la baja de peso, nada más. Algunos como en la energía, en cómo me voy a sentir, pero normalmente es más baja de peso, Claro, que no. sí. Que no es finalmente, como decías tú, ni No. siquiera es lo más importante, porque probablemente, si es que ese es el fin último, deben existir también otras alternativas que a largo plazo deben ser mucho más sostenibles también, que llevar el cuerpo a esta inhibición tan estricta de comida durante tanto tiempo, ¿no? Claro, o sea, existen otros métodos, si es que el objetivo es única y exclusivamente bajar de peso, no sé si el ayuno intermitente sea la herramienta para lograrlo. Exacto. Ya quizás como empezar a pensar en el ayuno intermitente como una herramienta para lograr otras mejorías que podrían eventualmente llevar también a una baja de peso, pero eso no es como el objetivo de esto. Exacto. De hecho, yo De eso hecho, creo todos los que... estudios científicos, ponte tú, que hay, no son relacionados como con la baja de peso como un objetivo, sino que todos han tenido objetivos como de niveles metabólicos, hormonales, en ese sentido. Sí, es importante aclarar ese punto por sobre todo, yo siento, porque, claro, yo tenía también esa idea de, sí, actor de Hollywood haciendo ayuno intermitente para conseguir su figura, ¿no tú? Y no, a mí me cargaba, Claro. te juro, yo en su comienzo, yo dije, obvio que no me interesa nada, no lo voy a hacer. Pero claro, cuando empecé a entender un poco más, yo me acuerdo que en su momento nuestra maestra de yoga también nos pasó un montón de documentación que avalaba, como lo que dices tú, respecto a los beneficios que tiene la salud en cosas muchísimo más trascendentales. Y ella también le ponía mucho hincapié a toda esta limpieza y purificación espiritual. Y de hecho, en ese sentido, yo siento que yo igual tuve como un antes y un después. Me pasa el que tú lo mencionaste también como uno de los resultados, beneficios que la gente que lo ha practicado ha podido observar respecto, por ejemplo, a la claridad mental. A mí sí me empezó a pasar Sí.
de que yo me sentía con una lucidez o como una sensación de despierta, no sé cómo explicarlo, pero efectivamente, tal vez también lo dijiste tú, el tema de la energía, ya me sentía como con una sensación mucho más estable de energía durante el día y más despierta, como con menos sensación de cansancio, cuando tú sentís como que hasta te pesan los ojos de repente, todo esto de verdad a mí me cambió muchísimo y el periodo de adaptación además no fue tan terrible como uno suele pensar, como de acostumbrarse, no se me hizo tan difícil tampoco y sí, en un comienzo por ejemplo, hubo un día que me dolió la cabeza, yo supe que también era uno de los efectos secundarios naturales que podían pasar, y en ese sentido te quería pedir que nos contaras un poco cuáles son los efectos secundarios que tú conoces, que se pueden presentar cuando uno practica ayuno intermitente. Sí, mira, los principales efectos secundarios ocurren normalmente durante la primera semana, las primeras 2 semanas, que son como el periodo un poco más de adaptación, ya que son, como dices tú, dolor de cabeza, de repente las personas se pueden sentir un poco mareadas, tener esta sensación de hambre y como un poco de ansiedad también, de chuta, ya, ¿a qué hora voy a poder comer? ¿Ya? Quizás boca seca, también hay algunas personas que dicen que se sienten como con la boca seca, ya, pero dura normalmente 5 o 10 días, no más que eso, y después ya el cuerpo se empieza a acostumbrar. Ahora, como efectos secundarios un poco más a largo plazo, lo que sí se ha visto es, por ejemplo, constipación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este periodo como corto, en este periodo restringido en que las personas comen, normalmente no logran consumir todos sus requerimientos de fibra. Ya los requerimientos de fibra van entre 25 y 30 gramos al día más o menos, y lo que se ha visto es que las personas logran consumir alrededor de 12. Wow. Entonces, sí, muy, muy bajo. Entonces, eso obviamente produce constipación. Se ha visto también algunas personas que han tenido bajas en algunas vitaminas, en algunos minerales, ¿ya? Y por eso también es que quiero como ser súper enfática, que es muy importante si uno de verdad considera que el ayuno intermitente podría ser una herramienta útil para uno, hacerlo siempre súper acompañado y súper guiado, quizás también por un especialista, puede ser nutricionista, puede ser nutriólogo, podría eventualmente ser algún médico que conozca del tema, ya, pero que pueda también acompañarte y que pueda ir viendo si es que tus niveles están bien, si es que a lo mejor hay que hacer adaptaciones en las ventanas de horario, si es que a lo mejor el horario en el que tú estás haciendo la ventana no es el más adecuado, que vaya evaluando cómo vas durante el tiempo. A lo mejor partiste como caballo de carrera, pero al final vaya así como arrastrándote, va a llegar a las horas de ayuno, que tampoco es lo ideal. Entonces, como tener siempre en consideración eso, hacerlo súper acompañado y ojalá guiado por alguien que sepa del tema. No hacerlo así a la loca, porque podría eventualmente tener consecuencias en temas de déficit de vitaminas, de minerales, de fibra u otras cosas. Perfecto. Oye, vale, entre paréntesis, quiero saber esto bien porque no estoy segura. ¿Te está tapando la cara los comentarios que aparecen o no? ¿Alguien me puede responder eso? ¿A ti te parece como que los comentarios te tapan la cara? No te quiero tapar. Yo quiero Puede dejar. ser, me corro. Ah, porque a ti sí, tú lo ves así como yo, es que no sabía si que yo solamente lo Sí, veo pero así son o como 2 todos. letras, un poco de letras. Ah, ya, pues entonces que no te quiero tapar, entonces no sé No, si puedo no borrar pasa nada. esto. Bueno, Tápame. mira, Anne, que es una amiga mía, la hermana de una de mis mejores amigas, que está acá metida, que de hecho había puesto como yo me muero sin comer en tanto tiempo, muy El simpática. palo blanco. Ella había preguntado también cuánto tiempo, mira, el ayuno se puede hacer diario o una vez a la semana. No, no, lo recomendable es que sea un periodo continuo de tiempo, ¿ya? Hacerlo una vez a la semana, 2 veces a la semana, la verdad es que no se ha visto que tenga beneficios importantes. Ya, Ya puede ser que a nivel como de que tú te sientas un poco más en control también de tu alimentación, que también puede ser tu objetivo, no voy a decir que no, te ayude a hacerlo 1 o 2 veces a la semana, pero para efectos más a nivel metabólico o incluso de baja de peso, si es lo que están buscando, es importante que sea un tiempo continuado.
Ya, perfecto. Sí. Súper. Entonces, habíamos hablado también de los tipos de ayuno como de las horas que generalmente se utilizan, pero claro, yo quería ahondar un poco en eso, como en saber a partir de cuántas horas es realmente un ayuno intermitente con los beneficios que hemos conversado y en general, a raíz también de la pregunta que acaban de hacer, ¿durante cuánto tiempo es ideal practicarlo? Ya, mira, para que se considere en el fondo ayuno intermitente, el ayuno tiene que ser más de 12 horas y máximo, máximo, máximo 32. ¿Ya? Más de 32 horas ya pasaría a ser un ayuno prolongado, que es así, es esta persona que ayuna durante una semana y después come, no sé, solo espinaca 3 días y así. Eso sería un ayuno prolongado, ya que no tiene nada que ver con el ayuno intermitente y que tampoco se ha estudiado, que no lo vamos a comentar ahora. Bien. El ayuno intermitente entonces sería entre 12. ¿Por qué? Porque 12 es un ayuno como súper normal, en el fondo puede ser toda la noche que uno no come, ¿ya? Entonces es más de 12 horas de ayuno, como máximo 32 horas. En general los estudios llegan hasta 18 horas de ayuno, ¿ya? Que estarían acompañadas por 6 horas de alimentación. En cuanto al tiempo de duración de este tratamiento, es muy variable porque va a variar entre las necesidades individuales de cada uno, va a variar entre los objetivos que se estén buscando, va a variar cómo se sienta la persona. Ahora, a nivel como de los estudios que existen, no hay ningún estudio que diga máximo se puede hacer 3 meses y después hay que volver a una alimentación normal. Ya. No, en teoría lo que se conoce hasta ahora, que igual no es tanto, o sea, igual es una cosa que es como relativamente nuevo, y hay relativamente pocos estudios también al respecto, ya es que podría eventualmente ser un tipo de alimentación que pueda ser mantenida en el tiempo, ya, pero eso, como te digo, es muy variable de acuerdo a cada persona, a los objetivos, etc. Sí, de hecho, una seguidora cuando compartí el que íbamos a realizar este live me puso como que ella llevaba ya 2 años realizándolo constantemente y que le había cambiado la vida entera y que de hecho todos sus índices, como en los exámenes generales, por ejemplo, le habían salido muy positivos versus a su vida de antes de tomar esta práctica como ya algo fijo. El tema es que claro, es distinto de pronto empezar a hacer un ayuno más ordenado durante 14 horas, que todavía no es tanto, Claro, y que se puede mantener más fácilmente, porque al final es como saltarse el desayuno y luego pasar directo al almuerzo y ya está. O sea, eso igual entra en ese rango de horario y se puede mantener, pero distinto yo siento cuando son, claro, sobre todo más de 18 horas, porque sí, no. uf, es Por eso difícil. te digo, o sea, de hecho los estudios no se han hecho con más de 18 horas porque, justamente porque es muy difícil que una persona sostenga durante, no sé, 8 semanas, dejar de comer por 30 horas, ponte tú, y después comer por 6. No sé, estoy inventando una mezcla de tiempo, pero Sí, es insostenible finalmente. O sea, si uno lo quiere hacer una vez, 2 veces, puede ser que te resulte, pero sí, a la larga, si tú me preguntas a mí, yo creo que más de 18 horas ya tampoco sería algo sano, ok. ya, porque en el fondo estáis dejando de comer por un tiempo mucho más largo de lo que se ha estudiado, mucho más largo de lo que probablemente te sea fácil o te sea relativamente fácil lograr. Claro. Y respecto a esto Ya. también, hay otra duda que surge comúnmente que tiene que ver con si es que se puede entrenar cuando uno está realizando este tipo de ayuno intermitente. ¿Qué pasa con la actividad física? Claro. Sí, sí se puede. Ya, de hecho, hay un par de estudios. Hay un investigador en Estados Unidos que se dedica un poco a investigar el tema del deporte y el ayuno intermitente. Se me olvidó en este minuto el nombre, pero está en sus estudios. Cuando me acuerde, por último, te los puedo mandar. Se puede, y de hecho se han visto beneficios, por ejemplo, en algunos deportistas de elite, ya que con el ayuno intermitente y con algunos deportes, principalmente bicicleta, ese fue el último que leí, eh, dice que se logra bajar masa grasa sin bajar masa muscular. Esto no quiero decir, no quiero que se entienda que yo estoy diciendo que eso va a pasar con todo el mundo, sin embargo quiero como dejar claro que sí se puede hacer deporte mientras uno está haciendo ayuno intermitente. Ya no debería
producir ningún tipo de algo malo. Ahora, puede ser que cada persona es distinta y podría ser que las personas se sientan un poco mareadas, quizás al principio, que a lo mejor un poco más cansadas, con menos ganas, ¿ya? Entonces ahí la recomendación es obviamente estar como muy consciente también de lo que te pasa a ti mientras estás haciendo este ejercicio, ¿ya? Porque podría ser que a lo mejor la primera semana en verdad no te resulta hacer ejercicio, te duele la cabeza, te sentís mal, estás mareado, etcétera, y puede ser que, no sé, después de un mes sea tu mejor hora para hacer ejercicio cuando tú estás haciendo ayuno, y eso va a depender de cada uno, ¿ya? Ojo que hay que hacerlo siempre, bueno, con precaución, como siempre, y también tener en cuenta una buena hidratación, ya que eso también podría tener efectos adversos, digamos. Sí, es súper interesante lo que dijiste. Yo justo hace muy poquito leí también que incluso hacer, o sea, lo leí, no lo estudié, lo leí solamente, pero que pasaba que cuando uno entrenaba en ayuno, como que era el momento más efectivo cuando se quemaba grasa y se generaba la musculatura, y que pasaba al revés, que cuando uno, por ejemplo, ha desayunado e inmediatamente después entrena, uno tendía a eliminar más el músculo que la grasa. Yo no sé si esto será real, pero me quedo dando vuelta, y efectivamente, por ejemplo, en mi caso personal, cuando yo lo hice el año pasado, yo siempre muy, como decías tú, escuchando el cuerpo, escuchándome bien, cómo me iba sintiendo. Y los primeros días sí me sentí como, hasta mentalmente yo siento, con esa sensación de que estuviera más débil porque no estoy comiendo, ¿cachai? Sí, Entonces, pues, puede ser igual. sí, sí, yo suspendí el ejercicio porque dije, no, voy a meterle más duro al yoga, a la meditación, pero no voy a hacer entrenamiento porque necesito estar como en una sensación más de reposo. Y yo lo sentía como más quietita, ¿cachai? Ya. Pero, no, te juro, era como que ya, estoy en acción, pero estoy tranquila, ¿cachai? Así, relajadita, porque si no, yo decía, no sé qué me va a pasar, como que estaba ahí Ya. también. Pero Voy a caer, voy a sí, ir, me pasa, desvanecerme. sí. Lo que sí me pasó es que, como te digo, fue como una práctica que no tan larga, pero la empecé a adecuar a mi vida diaria porque además notaba también esta diferencia tanto en mi estado de ánimo, energía, foco, claridad mental, etcétera, que como lo tomé de una manera también ordenada, 14 horas, en el fondo, como te decía antes, también me salto el desayuno simplemente, y lo que sí me pasó es que ya he llegado a este momento, que pasó un tiempo, que hice el ayuno 21 días, de 18 horas, bla, bla, bla. Hoy día no me cuesta nada. Yo entreno a las 7 de la mañana, siempre en ayuno, y no solamente no me siento en ningún caso mal, sino que me siento súper, súper bien. Termino con mucha energía, termino de entrenar, no me da nada de hambre, no es como que diga, chuta, como ahora entrené tengo más hambre, porque entrené y se pesa, son además entrenamientos cortos pero de alta intensidad, y aún así no me da nada de hambre, quedo súper bien, y mi primera comida es al almuerzo, y después igual eventualmente durante el día me tomo una proteína, como que trato de ir adecuando también al tema del entrenamiento, de la alimentación, como mantenerlo ordenado, pero hoy día no me es ninguna dificultad el estar en ayuno, versus a el año pasado cuando fue la primera vez que Ya. lo hice. Entonces, es como importante, yo siento, ir acostumbrando al cuerpo en ese sentido, y poder también escucharse, como decís tú, como mantenerse como conscientes de tu propio bienestar y tu propio sentir a la hora de tomar este tipo de práctica. Otra pregunta, perdóname, algo iba a decir. No, te iba a comentar que claro, que de hecho hay personas que toda la vida han hecho ejercicio en ayuno, o sea, no sé, por ejemplo, mi papá, ponte tú, toda la vida iba al gimnasio antes de tomar desayuno, ya, independientemente de que no practique ayuno intermitente, Claro, o sea, en el fondo sí es una práctica, sí se puede hacer deporte, pero bueno, como cualquier otro tipo de alimentación, cualquier otra dieta, cualquier otro tratamiento nutricional, farmacológico, etcétera, también es importante tener en consideración cómo se siente uno, si no está bien, si está bien, etcétera. claro. Perfecto. Otra cosa que tú mencionabas, ¿vale? Era
sobre la ingesta, por ejemplo, de líquidos, que era súper importante mantenerse hidratado, etcétera. Mi pregunta, para que el resto también pueda conocer mejor el tema, es, ¿se puede consumir algo mientras uno está en este ayuno intermitente? Ya, sí, qué buena pregunta, me encantó. Sí, se puede tomar, por ejemplo, bueno, agua con gas, agua con limón o con rodajas de pepino, siempre y cuando no se coma el limón o no se coman las rodajas de pepino. Ya se puede tomar té, café, mate, caliente o frío, digamos, té helado, café helado, em, pero no se le puede agregar azúcar, ya se les puede agregar endulzante, pero se recomienda que sea endulzante del tipo líquido, por ejemplo, stevia en gotitas. ¿Por qué? Porque todos los endulzantes que son en polvo o que son en pastillitas, normalmente contienen maltodextrina, que es un carbohidrato que vendría a romper el ayuno. ¿Ya? Y hay que tener ojo también que hay algunas cosas, por ejemplo, kombucha, jugo de apio, los caldos de verduras o caldo de hueso, que sí rompen el ayuno, y que en el fondo si yo me tomo un café con leche, ponte tú en la mañana, ya no estaría haciendo, rompí el ayuno, se me ha acabado mi ventana de ayuno, ya no sirve de nada que espere las 8 horas que me faltan. Claro, perfecto. Ya, y bueno, más allá también de las cosas que se puedan consumir, es importante igual tratar de adaptar estas ventanas de horario en las que uno come o las que no coma. Mira, lo que se recomienda es que las ventanas de alimentación sean lo más temprano posible. Ya, ojalá en la mañana. Ahora, obviamente, si yo voy a comer solo 6 horas y termino de comer a las 4 de la tarde, a lo mejor a mí me va a costar muchísimo. Hay personas a las que a lo mejor no les va a costar. Ya, entonces tratar de también ir adaptando estos horarios de alimentación a un horario que a ti te sea cómodo y que a ti te sea fácil de cumplir. Ya, si eso significa empezar a comer a las 3 de la tarde y terminar de comer a las 10 de la noche, independiente de que no sea lo más recomendado, si te resulta, está bien. Ya, ojalá lo más temprano posible, pero también que sea sostenible en el tiempo para ti. Exacto. Justo Rocío nos preguntaba si es que se podía tomar líquidos, así que lo contestaste perfectísimo. Y Isidora nos dice que buen dato lo del endulzante en pastilla. Una bebida cero, ¿se puede? La bebida cero es ahí como un tema un poco gris. Ya, en teoría se debería poder, pero no está muy claro en realidad como si es que es bueno, digamos, ¿ya? Se puede tomar, no romper el ayuno, pero preferiblemente elegir otro tipo de bebidas como agua, aguas saborizadas con frutas o verduras, ya más que bebidas gaseosas, finalmente. Claro, entiendo. Hola Seba, nos están saludando, qué bacán que se estén conectando, gracias a todos los que han estado apoyando. Hola Cristel, están ahí todos sumándose, qué buena, gracias. Sí, yo creo que con respecto al tema de las bebidas, pasa que como una bebida en realidad no es un alimento, no es algo que te nutra, No. me parece que debiese estar totalmente descartado. O sea, como, claro, al final el café es algo natural, es, sobre todo, por ejemplo, café orgánico, el mate es una hierba natural, el té también lo es. Pero yo creo que, claro, empezar a tomar cualquier cosa que me dices líquido, entonces se puede, no, pues no, no es así, no es así. Y además que la idea también es hacerlo hacia un como beneficio que tenga que ver algo mucho más profundo, mucho más como transformador. Esa era la palabra que quería ocupar. Y en ese sentido yo siento que las bebidas están totalmente en contra de ese camino, ¿no? Sí, bueno, igual ahí va a depender también del objetivo de cada uno, ya a lo mejor hay personas que, claro, que van a ir un poco por este camino que decís tú, un poco más transformador, como en búsqueda de algo un poco más trascendental, que, claro, obviamente ahí lo natural sería tratar de elegir alimentos lo más naturales posibles, lo menos procesados, etcétera. Como hay personas que a lo mejor lo van a hacer única y exclusivamente por probar, como hay personas que lo van a hacer, entonces ahora, en cuanto a bebidas gaseosas, claro, siento que es un poco gris también porque tienen colorantes, tienen otro tipo de endulzantes, tienen
infinitos, no sé, ingredientes que uno no puede ni siquiera decir o leer fácilmente. Entonces, claro, teóricamente podría tomarse, no va a romper el ayuno, pero si tú me preguntas a mí si te lo recomiendo, no. Creo que es mucho mejor tomarse un vaso de agua con una rodaja de pepino. Claro, sí. Hola Carlita, están mandando saludos. No sé si es que tienen preguntas, vayan escribiéndolas para que lo conversemos y lo agreguemos aquí a, a las preguntas para Valentina. Yo tengo una última pregunta, también un poco lo dijiste, pero quisiera hacer hincapié en esto porque me parece importante. Ya, ¿Cómo espérame un es recomendar acá? segundo, que me acordé de algo que creo que también puede ser importante. Dale. Hay otras cosas, por ejemplo, que no se pueden consumir durante el ayuno, que son algunos medicamentos. Ya me estoy acordando ahora, ponte tú, el ibuprofeno no está recomendado que se consuma durante el ayuno, eh, porque es muy irritante, tampoco el naproxeno, hay algunos antibióticos que tampoco están recomendados. A ellos después puedo encontrar la lista y te los puedo mandar, Cata, para que los publiquemos, pero hay algunos antibióticos, por ejemplo, me acuerdo que estaba la nitrofurantoína, que no son tan poco comunes, digamos, son medicamentos que se usan normalmente, que hay que tener en consideración que no se deberían tomar durante el ayuno porque son muy irritantes. Perfecto, sí, sí, de hecho, como lo mencionaste tú, a mi experiencia personal, cuando estábamos haciendo este ayuno, también se habló de que lo ideal era no consumir ningún tipo de medicamento. Para eso, obviamente, había que cada uno revisar su historial médico y ver si es que estaba preparado para hacerlo. Pero nada, ningún tipo de medicina mientras uno estuviera en ayuno, porque la idea es que efectivamente el organismo esté totalmente como en estado de purificación. Acá hay unas preguntas súper interesantes que nos escribieron, que dice, ¿qué pasa en aquellos casos que las personas que pasan horas sin comer y hacen especie de ayuno? Sin embargo, se habla que la persona que se alimenta con horas muy extensas entre una comida y otra, la pregunta es, ¿el cuerpo no toma esos alimentos como reserva energética? ¿Vamos con No, espérame, el Inca? estoy buscando una pregunta porque fue mucha Acá. información. No sé si Es es que que aparece cuando yo las te me muevo. quedaste pegada, Cata, ya no te veo. ¿En serio? En serio. Este, ¿qué pasa en aquellos casos que las personas que pasan horas sin comer y hacen especie de ayuno? Sin embargo, se habla que la persona se alimenta con horas muy extensas entre una comida y otra. Bueno, es que ahí en el fondo lo que pasa con eso es que son distintas herramientas, así como existe el ayuno intermitente como una herramienta que usamos los nutricionistas o los nutriólogos para poder apoyar en el tratamiento de patologías o en el objetivo que se busque, digamos. Existen otras herramientas que también son, por ejemplo, estar comiendo cada 2 o 3 horas que buscan distintos objetivos nomás. No es que uno sea bueno y que el otro sea malo, sino que son distintas formas de lograr los objetivos. De hecho, también eso está bueno como para el tema de los mitos, porque ¿qué pasa con que siempre se dijo de que el desayuno era la comida más importante del día y que efectivamente cuando tú estás periodos muy largos de no comer, también se dice que cuando tú comes asimilas muchísimo más esas calorías en el cuerpo, como que tu cuerpo lo toma como está en privación, entonces esto como que eso engordara más, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? ¿Es real? No, o sea, es que ahí también va a depender de la herramienta que se esté usando, ¿ya? Si uno está usando el ayuno intermitente, una de las cosas que se estudió al principio también fue que en el fondo habían investigadores que decían, chuta, pero si yo le digo a la persona que solamente puede comer 4 horas, o sea, se va a ir a sentar esas 4 horas en un McDonald's y va a comer solo comida chatarra. Y Mm. resulta que finalmente se ha visto que no, que las personas mantienen una alimentación bastante saludable y normal, digamos, o sea, no sé, hablando de, pensemos como en personas chilenas, la persona seguiría comiendo cazuela, carbonada, Mm. pan con palta, ya probablemente no va a comer mucha más comida chatarra, ya Claro. tampoco tiene tanto tiempo para comer tanta comida chatarra, entonces eh, no se ha visto que eso sea un impedimento o que produzca como esta asimilación exacerbada de la que se temía también, Exacto. o que se habla. Hay otra pregunta
que encontré muy buena, que puso la Anne, que dice, ¿cuál es el alimento ideal para romper el ayuno? ¿Proteínas para partir? Pregunta. Mira, no hay un solo alimento ideal. La recomendación sí es que el ayuno siempre se rompa con alguna comida o algún alimento que sea saludable. Podría ser, no sé, es que ahí también va a depender de la hora en la que tú vayas a romper el ayuno y de tus gustos, ya, pero podría ser desde una ensalada con pollo, ponte tú, a un plato de cazuela, a, no sé, una marraqueta con palta. Lo ideal es que sea algo, ojalá, lo menos procesado posible, que tenga la menor cantidad de cosas extras, tipo endulzantes, colorantes y ese tipo de cosas, y que sea un alimento que te vaya a nutrir realmente. Claro. Ya, o sea, ojalá no romper el ayuno con unas papas fritas, ponte tú. Claro, sí. Ya, pero tampoco sería un crimen terrible hacerlo, o sea. Dice también Jesús, mi nutricionista me dijo que cuando hacemos ayuno debería ser de por vida o si no también rebota. ¿Cada cuánto tú recomiendas hacer ayuno? Cada cuánto, así como la ventana de alimentación, ahí yo creo que es súper variable las horas de ayuno que va a aguantar cada uno. Ya, y claro, como comentaba antes, yo no sé si será sí o sí necesario, como tanta gente, de que uno va a hacer el ayuno, si es que tú decides hacer ayuno, como que lo tengas que hacer para toda la vida. No sé, en lo personal yo no soy tan tajante, yo creo que si uno hace ayuno intermitente por un tiempo, puedes aprender también a comer de una mejor manera y puedes aprender también a comer, a elegir mejor tus alimentos. Como decía antes también, yo no creo que el ayuno sea la herramienta para bajar de peso únicamente. Podría ser que logres bajar de peso, pero yo no lo recomendaría como una herramienta única y exclusivamente para baja de peso. ¿Ya? Entonces, en cuanto al efecto rebote, la verdad es que ahí va a ser también, como todo en relación a la alimentación, depende mucho de la elección de alimentos y de lo que uno aprenda del proceso. Ya, lamentablemente hay muchas personas que hacen un tipo de dieta o un tipo de régimen, por decirlo de alguna forma, súper restrictivo, súper limitante, y que obviamente cuando terminan ese régimen, terminan el tiempo o llegan al objetivo que querían lograr de peso o de lo que sea, pucha, vuelven a comer lo que comían antes, y como no hubo un aprendizaje, no hay como una mejor elección de alimentos sostenida en el tiempo, efectivamente se va a ver un efecto rebote porque, claro, pasaste de comer 0 a comer 100. Claro. Ya, entonces, más que si es que el ayuno se tenga que sostener para poder mantener la baja de peso que se logra, yo creo que no. En mi opinión personal, que no estoy diciendo que tu nutricionista esté mal, ya, yo creo que aquí hay criterios distintos nomás. En mi opinión, yo creo que no es necesario hacerlo para siempre, pero sí creo que, y por eso también tiene que ser acompañado por alguien, que es importante que durante el ayuno uno pueda aprender también a cómo escoger los alimentos, cuántos alimentos escojo, cuándo me los como, etc. Perfecto. Y para cerrar, ¿vale? Mi pregunta es, ¿cómo recomiendas tú empezar a hacerlo? O sea, ¿cuál, de una persona que incluso acá no está escuchando y que ya le quedó claro todos los beneficios que puede tener haciendo ayuno, que además es mucho menos restrictivo en cuanto lo volvieron a preguntar, lo habíamos hablado antes, pero como para linkearlo, el tema de que sí se puede hacer deporte estando en ayuno y que además hay, no sé, pues desde tomar agua hasta tomarte un café, no sé, americano, sin nada, ojalá, lo puedes hacer incluso durante el ayuno. Teniendo todo esto claro, una persona hoy día dice, ¿sabes qué? Voy a intentarlo. ¿Cuál es la recomendación para esa persona que quiere partir ahora? Bueno, al igual que cualquier otro tratamiento médico nutricional, mi recomendación es que sea acompañado y guiado por alguien, que te pueda ayudar a evaluar si es que el ayuno intermitente es la herramienta correcta para ti, que puedan definir en conjunto cuáles son los objetivos que ustedes que se quieren lograr, ya que pueda quizás tomar exámenes de sangre, poder evaluar los niveles al iniciar,
y al finalizar quizás hay déficit de vitaminas, por ejemplo, en los cuales yo creo que no sería recomendable hacer un ayuno intermitente porque podría bajar más aún los niveles de vitaminas, que te puedan guiar, que te puedan acompañar también en el proceso, porque a lo mejor al principio no es tan fácil. Entonces, esa sería mi recomendación para empezar a hacerlo. Busca a alguien que te pueda ayudar a empezar. Perfecto. Mira, Steffi pregunta, ¿qué pasa con la gente que tiene TCA? ¿Podría o no se recomienda? ¿Qué es TCA? Yo no sé, ¿qué es eso? Trastornos de la conducta alimentaria. Ah, ok. Mira, desconozco, pero así como a grandes rasgos, me suena que no sería tan recomendable. Yo creo que ahí, más que un régimen restrictivo de tiempo, es otra la pega que hay que hacer, es otro el tipo de ayuda que necesita una persona que tiene un trastorno en la conducta alimentaria. Ya, partiendo por, no sé, quererse, encontrarse sus cosas buenas, buscar el por qué también tiene este trastorno. Creo que el ayuno sería ya la última de las opciones probablemente, que yo personalmente recomendaría. Perfecto. Oye, se están despidiendo algunas personas, quiero despedirme porque han sido tan amorosos, como que han dado tanto apoyo. Gracias, Ulises, qué bueno los live, excelente el tema, me alegro que les guste, que les interese. Me gustaría, Vale, lo último para dejarte libre, que me cuentes un poco cómo es el servicio que entrega Salud 5i, porque además pasa que acá estamos uniendo algo que es súper interesante y que a mí me encanta, que es, hablemos de ayuno intermitente, que es un tema al final, no sé, a mí me parece súper interesante y como, no sé, expansivo de mente incluso, pero por otra parte, hay otra cosa que está linkeada acá, que tú eres una nutricionista, eres experta en esto, pero además trabajas en Salud 5i, y Salud 5i hay mucha gente que todavía no lo conoce, y yo creo que lo tiene que conocer, porque mi experiencia personal, que además yo no ocupo mucho medicina tradicional, la verdad, siento que tienen un sistema tan avanzado desde el poder atenderte por telemedicina hasta los servicios a domicilio y te generan como una cercanía, un acompañamiento tan diferente. Y por otro lado, aparte que lo tengo que mencionar, es que los precios son súper convenientes. O sea, más encima, aparte de todo lo cómodo que es que te puedan atender por telemedicina o que te vengan a hacer un examen, por ejemplo, de laboratorio en la casa, sumado a todo lo anterior, si tú ves la factura, es más barato que ir a hacerlo a otro lugar. Sí. Entonces, como que yo siempre digo todo lo que tiene que saber. Cuéntanos ¿Cómo lo hacen? Sí, obvio, esto cómo no se sabe. Bueno, es que un poco se resume un poco en que nosotros buscamos acercar la salud a las personas, ¿ya? Acercar la salud puede ser desde atenderte en telemedicina porque resulta que tú no tienes tiempo y trabajas todo el día o te da lata que alguien te vaya a examinar, hasta poder ir a tu casa a hacerte los exámenes o poder examinarte incluso en tu casa y tener precios que sean accesibles para todos, ¿ya? Eso es un poco lo que nosotros queremos lograr, que la salud no sea finalmente como un privilegio o que sea algo difícil de acceder tanto por el tener que ir a pedir la hora, que ir a la clínica o al hospital o donde sea, y tener que ir a tomarme el examen, tener que ir de nuevo a que me revisen el examen, tener que ir después a ver los remedios, o sea, no. Ya, entonces nosotros, como decías tú, tenemos desde telemedicina, tenemos también servicios de kinesiología a domicilio, tenemos, bueno, yo, servicios de nutrición, tenemos atenciones en domicilio también de médico, tenemos un plan de monitoreo de pacientes crónicos que también es muy lindo porque hay mucho acompañamiento también con él. Y eso, pues nosotros buscamos acercar la salud a las personas, tenemos psicólogos, psiquiatras, tenemos oncólogos también que trabajan con nosotros, y sería así, pues sería súper bueno que los conozcan. Ah, sí, tenemos acupuntura también. Y ojalá que nos conozcan, ojalá que nos busquen, porque tenemos precios muy, muy, muy accesibles. Nosotros trabajamos con precios FONASA nivel 2, que si una persona tiene ISAPRE, son reembolsables en la ISAPRE, ya, y vamos a acercar la salud a donde nos digan. Además Eso que es un
poco. Si es en la casa, si es en la oficina, si es a través del computador, a través del computador. Y mostraban, yo me acuerdo que mostraban cómo, por ejemplo, iban a la oficina a poner una vacuna contra la influenza. Yo lo encontraba genial. Yo decía, de verdad se pasaron, porque la comodidad, el buen servicio, y además que a mí me ha tocado conocer a varias personas que trabajan, enfermeras, por ejemplo, y profesionales de la salud, y son todos súper buena onda, que yo también encuentro que es importante porque te atienden como con ganas, ¿cachai? Como realmente, no sé, a mí me parece súper importante mencionarlo. Y además, Sí, somos un equipo de lo más buena onda que hay. O sea, imagínate. como mencionó la Isi, tienen acupuntura y tienen otros servicios que son más de medicina complementaria y que para mí también es la evolución. Porque, por ejemplo, tienen también terapia floral y también me parece genial. A mí yo contaba, no me gusta mucho la medicina tradicional, yo no soy buena para ir al doctor en absoluto, pero en absoluto, pero me parece que tener acupuntura a disposición o poder eventualmente hacer una terapia floral es espectacular y también está incluido, sumado a, por ejemplo, una especialidad como decías tú de oncología o psiquiatría o, no sé, kinesiología, etcétera. También tener estas otras herramientas a disposición y están además en constante crecimiento. Tampoco es que esto lleve tanto tiempo y que simplemente no se conozca porque no ha tenido difusión, sino que es un proyecto que ha estado creciendo, pero que lleva no tanto, ¿verdad? No, no tanto. Mira, no estoy segura cuánto tiempo, pero alrededor de 2 años. Ya partió súper chiquitito, en 1 o 2 comunas, y ahora ya estamos creciendo. La idea es seguir creciendo, poder salir también de la región metropolitana eventualmente, llegar a más partes, que también, bueno, hay que ir formando equipos, hay que encontrar gente que tenga un poco la misma visión de nosotros, que quiera también sumarse a este proyecto. Así que en eso estamos. Pero claro, y como decís tú, tenemos desde los exámenes hasta el oncólogo. O sea, la idea es un poco acompañarte en todo el proceso. Buenísimo. Sí, además que tienen hartos convenios. Yo me he dado cuenta que tienen convenios con varias Sí, municipalidades, con universidades, con distintos tipos de empresas, con valores que aún son más preferenciales. Así que espectacular en realidad. exacto. Oye, vale, de tinca de que si es que hay alguien que queda interesado con este tema, le mandemos por interno algún documento o algo que pueda seguir indagando con el Sí, tema obvio. del ayuno. Espero que nos vayamos ya despidiendo. Yo encuentro que estuvo súper bueno. Me parece que lo Resultó. importante. Lo logramos, sí. Sí, estuvo Muy bueno. bien. Sí, sí, obvio. Si alguien queda con alguna duda o quiere recibir más información al respecto, no sé si te llega a ti la duda por Instagram o por correo, tú me avisas y ahí lo vemos para poder ayudar o Perfecto, mandarnos documentos o lo que necesiten. buenísimo. Gracias, Vale. Qué rico haberte tenido Gracias a acá, ti. compartir, saber más sobre esto desde una mirada más experta. Gracias, Rocío, que dice que estuvo buenísimo. Te creemos. Gracias. Gracias a los que se conectaron también. Nos veremos en una próxima ocasión. Nos vemos ahí. Ojalá que los veamos también en Salud sin COVID. Besitos, saludos a Ya. todos. Chao, Cata, Gracias. que estés bien. Chao. Gracias. Gracias.